Pirelli, 143 años de historia, ya no es italiana. Endesa, mayor eléctrica de España, ya no es española. Y en Alemania, cada año, un fabricante con el nombre grabado en piedra desde hace un siglo pasa a manos de un fondo que ni siquiera pisa el país. Si crees que a ti con tus XRP no te puede pasar algo parecido, este vídeo te va a hacer cambiar de idea. Hoy no te voy a hablar de gráficos, no voy a hablar de si XRP sube o baja el próximo trimestre, o en los próximos 12 meses, o en los próximos años. Voy a hablarte de algo muchísimo más incómodo. De por qué la riqueza, sea una fábrica centenaria o una cartera de activos digitales, se pierde entre generaciones. Y por qué, si tienes XRP y no has pensado en esto, probablemente estés cometiendo el mismo error que ya han hundido a miles de empresas familiares en Europa. Quédate porque al final te explico exactamente qué tienes que empezar a resolver ya, no dentro de 10 años. Llevo meses advirtiendo de algo que parecía no tenía nada que ver con los activos digitales. Para la publicación del libro No todos los ricos son ricos, que tienes el link en la descripción de este vídeo, hice una investigación que quiero complementar con este vídeo. Una investigación que parecía no tener nada que ver con los activos digitales, pero que está estrechamente relacionado. ¿Por qué desaparecen las empresas familiares en Europa? Y los datos me sorprendieron porque la narrativa habitual está equivocada. No es verdad que haya cada vez menos empresas familiares. En España hay más de 1,1 millones, es decir, el 92% de todo el tejido empresarial. Y esa cifra ha crecido, no ha bajado. El problema real es en realidad otro. Es muchísimo más específico. De esas empresas, solamente el 1,2% llega a la tercera generación. Si has leído el libro, sabes a qué me refiero. En Italia, entre el 70 y el 90% ni siquiera supera el primer relevo generacional. Y en Alemania hay 9.600 empresas buscando un sucesor ahora mismo. Y solamente 4.000 personas están dispuestas a asumirlo. Es decir, el negocio no muere por falta de éxito, sino que muere por falta de continuidad con la siguiente generación. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando una de estas empresas no encuentra sucesor, no desaparece, se vende, cambia de manos. Y el comprador cada vez más es el capital extranjero. Te voy a dar 3 ejemplos que seguro que conoces. KUKA, el gigante alemán de robótica industrial, fue comprado por una empresa china en 2016 por 4.500 millones de euros. Pirelli, otra empresa muy conocida, el neumático oficial de la Fórmula 1 durante más de un siglo, está controlado hoy por un grupo estatal chino llamado ChemChina. Y en España, Endesa, sí, la eléctrica más grande del país, hoy es la filial de una empresa italiana cuyo segundo accionista es BlackRock. Y no hablamos de pymes mal gestionadas, hablamos de gigantes cotizados con los mejores asesores del mundo. A ellos les pasa esto, imagina lo que le puede pasar a una empresa familiar sin ningún tipo de plan. O dicho de otra forma, a los inversores en XRP cuando llegue el mercado de utilidad y llegue el relevo generacional. Aquí está la parte que desarrollo en mi libro en más profundidad. No todos los ricos son ricos y que creo que es la clave de todo esto. El conocimiento no pasa de forma completa de una generación a la siguiente. Se degrada. Y cuanto más te alejas del fundador, más se pierde ese conocimiento. Y más necesario es que la familia deje la gestión del día a día en manos de profesionales. Pero aquí es cuando aparece el problema real. Cuando aparecen las tensiones entre hermanos o primos por quien manda. La mayoría de las familias no elige profesionalizar. Elige el camino fácil. Vender. Y eso es lo que yo llamo en el libro ser rico con mentalidad de pobre. Tener el activo en las manos y aún así tomar la decisión de corto plazo que lo destruye, en lugar de la decisión de largo plazo que lo hace perdurar. Esto explica algo que muy pocos analistas conectan. ¿Por qué apenas quedan campeones industriales familiares de primer nivel en España, Italia o Alemania? No es solo la parte demográfica, es que en el momento decisivo se prioriza evitar el conflicto familiar por encima de proteger el legado. Y eso es exactamente el hueco por el cual entra el capital internacional. Todo esto que te acabo de contar sobre empresas familiares está pasando dentro de un marco mucho más grande que la mayoría todavía no ha entendido. El mundo ha dejado de organizarse como un conjunto de naciones que protegen su propio tejido productivo. Eso es un marco mental que es propio del siglo pasado. Lo que tenemos delante es una globalización de una escala que todavía no terminamos de comprender. La inteligencia artificial generando valor a una velocidad que ninguna estructura tradicional puede imitar, competir o seguir. Y tecnologías de contabilidad distribuida actuando como el riel natural sobre el que ese valor se mueve entre fronteras. Esta combinación, la IA más DLT, Distributed Ledger Technologies, va a ser el motor económico de las próximas décadas. Y la absorción de la empresa familiar que te he contado no es el fin de la historia, es solo la fase más lenta y más visible de algo muchísimo más amplio. Si el motor va a ser la IA,
y el real natural va a ser la contabilidad distribuida, la pregunta que de verdad importa no es cómo frenar esa transición, porque no la vas a frenar. La pregunta real es qué tecnologías ya están operando a escala global que ese nuevo sistema va a exigir. Y ahí es donde entran redes como XRP Ledger, Stellar, XDC y HBAR. Y no me refiero a la recomendación de precio, no hago previsiones de rentabilidad en este canal, te lo digo como tesis de infraestructura, porque son redes diseñadas desde el origen para la liquidación institucional. No solamente eso, sino que también para la financiación del comercio internacional, tokenización de activos, pero a escala transfronteriza. Es el tipo de riel que este nuevo sistema necesita por diseño, no por moda. Pero aquí hay una trampa. Si has llegado hasta aquí pensando, vale, pues meto todo en XRP y ya está todo resuelto, te has perdido la mitad de la lección. Lo que pretendo explicar en este vídeo, que te he contado sobre la empresa familiar que se pierde entre generaciones, le puede pasar y le va a pasar exactamente igual a tu posición en activos digitales. Una primera generación acumula, que es lo que nos toca a nosotros hacer ahora mismo, y si no hay un plan de custodia, si los herederos no tienen una idea de qué es una wallet o una clave privada, o no saben sobre gestión, si no existe una estructura patrimonial pensada para eso, esa riqueza se pierde en el relevo, con impuestos, con asesores que van a dedicarse a rayar tu queso. En este caso, tu queso es tu patrimonio y el rallador son los asesores que giran alrededor de tu patrimonio, de la misma forma que se ha perdido el tejido industrial familiar de media Europa. Y aquí hay una correlación que mucha gente no termina de ver. Y es que por eso hemos visto este ataque tan agresivo al modelo tradicional familiar, porque en realidad, entre otros muchos motivos, porque siempre es multifactorial, lo que se buscaba era atacar al modelo económico familiar tradicional de Europa, la empresa tradicional. Si atacas la familia, en realidad lo que estás haciendo es atacar al tejido industrial, a la base de la economía nacional de cada país. Tener XRP no es suficiente para proteger tu patrimonio. La idea que me gustaría realmente transmitirte es que la base de la sociedad ha sido tradicionalmente la familia. La base de la economía, como consecuencia de la economía productiva de un país, ha sido, en gran medida, la empresa familiar. El negocio que se funda, se capitaliza con ahorro propio y se transmite de una generación a otra, acumulando capital paciente y arraigo territorial. Cuando ese mecanismo de transmisión se rompe, no desaparece el capital, simplemente cambia de manos. Y las manos que la recogen no son nunca locales. Según el informe de relevancia y supervivencia de la empresa familiar del año 2025. Lo que te he contado hasta ahora, con esos tres ejemplos de compañías españolas, italianas y alemanas, uno de esos tres países muestra una desaparición, entre comillas, simple de la empresa familiar en términos de conteo. Lo que muestran de forma consistente es la ruptura del mecanismo de continuidad intergeneracional, el envejecimiento del empresariado, la ausencia de sucesores dispuestos o cualificados, el coste fiscal de transmisión y las valoraciones de compra cada vez más alejadas de lo que un heredero puede o quiere pagar. La explicación convencional no es suficiente y se queda corta. Se queda simplemente con el concepto de un descenso demográfico, la parte fiscal, una natalidad muy baja, falta de vocación empresarial en las nuevas generaciones, que son factores reales y que no deben minimizarse, pero que realmente son el reflejo de algo muchísimo más profundo. La crisis del modelo familiar tradicional, como estructura social, como unidad económica. La correlación es directa. Estos ataques que estamos viendo financiados desde conglomerados industriales y financieros internacionales, supranacionales, no son casualidad. Coinciden en el tiempo, país por país, y no es casualidad. Es una correlación demasiado consistente como para ignorarla. El ataque en realidad es a la base económica de las naciones. Y no solamente afecta a las pymes, afecta a los campeones nacionales de cada país. Lo que está ocurriendo no es solamente una internacionalización del capital que compra lo que la sucesión familiar deja vacante, es una reorganización de mayor escala, todavía en curso y solamente parcialmente comprendida, en la que convergen dos fuerzas: la inteligencia artificial, como he dicho, y las tecnologías de contabilidad distribuida. Ante este panorama, la tentación natural es plantear resistencia hacia esta dinámica, defender el modelo familiar, que hay que hacer, frenar la concentración, que hay que intentarlo, y legislar contra ella. Es una discusión legítima, pero es ajena a lo que quiero transmitir en este vídeo. La tesis que defiendo en este canal es muchísimo más pragmática. Esta internacionalización agresiva del capital no es un episodio reversible a corto plazo. Es un ciclo económico que nos ha tocado vivir y todo apunta a que la convergencia entre estas dos tecnologías no lo va a frenar nadie, sino que lo que vamos a ver es cómo se acelera. Luchar frontalmente contra esta dinámica de esta escala, con esas fuerzas demográficas, fiscales y tecnológicas detrás, tiene un costo de oportunidad alto y una probabilidad de éxito muy baja para un sector individual o familiar. La pregunta relevante no es cómo detener
este ciclo, sino cómo sobrevivir a la transición en una posición distinta a la que hoy ocupa la mayoría del ahorro familiar y de las pymes, family offices y grandes conglomerados industriales nacionales. Puede que no estés de acuerdo con la tecnocracia hacia la que vamos, con la pérdida de las naciones de su soberanía, pero es inevitable. Si el motor económico de las próximas décadas es la IA y su riel natural son las tecnologías de contabilidad distribuida, la oportunidad de posicionamiento no está en resistirse a esa transición, sino en identificar qué tecnologías ya operan a la escala global que van a concentrar todo el capital. Eso va a generar una oleada de riqueza que desconocemos el nivel, el alcance y la extensión de esa riqueza, pero si algo nos ha enseñado lo que he explicado en este vídeo y las últimas décadas con patrimonios muy superiores a las de media un inversor minorista, si algo nos muestra la historia es que el capital familiar desaparece no por falta de éxito empresarial, sino por falta de continuidad, por una ausencia de planificación sucesoria, por herederos sin formación ni interés y por estructuras de protección patrimonial inexistentes o tardías. Los activos digitales no son inmunes a ese mismo fallo estructural. Una primera generación puede acumular una posición relevante en esa nueva infraestructura, pero sin planificación de custodia, sin educación financiera de los herederos y sin una estructura patrimonial adecuada, perderla o dilapidarla en el relevo parece un resultado inevitable, de la misma forma que le ha ocurrido a los grandes campeones nacionales en Europa que no supieron jugar el juego. Repito, no basta con, vale, pues meto todo en XRP, XLM, en XYZ, en HBAR, en SHX y ya tengo todo resuelto. Te has perdido la mitad de la lección. Si quieres hacer las cosas realmente bien, tienes que analizar cuáles son los casos de éxito e imitarlos. Todo lo que te he contado sobre la empresa familiar que se pierde entre generaciones y que cubro en mi libro No todos los ricos son ricos, le puede pasar exactamente igual a tu posición en activos digitales. Una primera generación acumula y si no hay plan, esa riqueza se pierde en el relevo, igual que se ha perdido el tejido industrial familiar de media Europa. La lección de este vídeo no es solo mirar hacia dónde va el capital, esa es parte de la ecuación. La lección es que da igual lo acertada que sea tu tesis de inversión, que si no tienes un plan para que esa posición llegue intacta a la siguiente generación, es lo mismo que no haber aprovechado la oportunidad. Tienes que empezar a planificarlo ahora, no cuando ya sea demasiado tarde. Y recuerda, hay algo que no es cuestionable y es el tracking de quién financia qué. Hay una correlación llamativamente sospechosa entre esta concentración de empresas familiares, tanto pymes como campeones nacionales europeos, que han sido absorbidos por conglomerados internacionales financieros y estos mismos conglomerados financieros internacionales financiando idea e inculcando a la población el concepto de que la familia tradicional no es tan buena como nos imaginamos. El ataque a la familia en realidad es un ataque al tejido industrial nacional para concentrar la riqueza a nivel internacional. Y con tu gestión personal de los activos digitales no estás exento de esos riesgos, de esos patrones de comportamiento que llevan a cabo todas las generaciones y que tú puedes romper. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica. Consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores minoristas como tú y como yo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.